El de dogmatismo. También quisiera comentar que durante los primeros 3 meses del año que entra no va a haber el programa porque no estaré acá. Y reanudaremos a partir del segundo trimestre, que sería abril, mayo, junio. Entonces, de una vez les comento para que más o menos, incluso en la página web que yo tengo, no va a haber un programa en ningún lugar. No voy a estar en España, entonces eso hace que suspenda temporalmente mis actividades de este tipo, ¿no? Este fin de semana hay programa de radio en Luces de la Oscuridad, en caso de que deseen, sobre los sueños, ¿sí? El mundo de los sueños en la vida diaria, en mi vida diaria, si quieren verlo más o menos así. Perdón, ¿qué emisora? No, perdón. No. Es Gestiona Radio. No, es que tengo dos cosas. Tengo dos programas esta semana. Eso lo voy a dar en Lleida, porque voy a ir a Lleida el jueves a dar una conferencia sobre ese tema. Y el viernes en la noche o sábado en la noche, que aún no me lo confirman, creo que es el viernes en la noche, amaneciendo sábado, sobre Prometeo encadenado. ¿Se acuerdan del tema que vimos acá? Pero con una versión para el público. Bueno, más o menos, si no lo pueden ver, porque siempre son programas muy noche, pues, me citan a la 1:30, 2 de la mañana, pueden entrar a la página web de Luces en la Oscuridad, ¿sí? .com. Ahí está todo grabado y el que lo quiera ver o escuchar, porque ahí se escucha, no se ve, pues pueden hacerlo. Les han repartido el manual anterior, bueno, el material de la sesión anterior que no entregué, porque yo llegaba, estaba viajando, esas semanas estuvieron más pesadas para mí y me era más difícil. Y el día de hoy, sí, el del título que ven ahora sobre el óctuple sendero budista. Y bueno, para que lo lean con calma después, en este hay unas preguntas al final, pero es muy poco, no quise insistir demasiado porque finalmente estas charlas, son sesiones, monográficos, y no conllevan tanto como un taller. Yo les quiero dar siempre un poco de darles material y un poco para que reflexionen y si el tema les gusta, pues investiguen. Pero no lo hago tan directo como un taller. Un taller tendríamos que estar acá varias horas y ustedes tendrían que estar trabajando y yo más o menos coordinando el trabajo. Pero es una idea que les quede y que no pase desapercibida, porque uno pasa a una conferencia y después se le olvida uno, ¿no? Bueno, el papelito por lo menos me va a decir algunas cosas. Y si quieren investigar, sobre todo. Bueno, lo que vamos a ver hoy está muy relacionado. Quiero decir que además después se le puede escuchar, estas charlas se pueden volver a escuchar cuando quedan grabadas en sí, internet. Las grabaciones, ahorita me acaba de mandar Jesús la número 2 y 3, ¿sí? Claro. Las recibí hoy y yo las distribuyo a veces a personas en América, sobre todo porque ya nos ven mucho. Y mucha gente allá se ha vuelto miembro o se ha formado en grupos porque las ha visto. No, tienen un efecto muy importante, porque en esta época no siempre se puede viajar constantemente a otros países, ¿sí? Y este material sirve. Ahorita, por ejemplo, un grupo se formó en Salvador por los vídeos. Un chico, un abogado, formó el grupo. Vale. Qué bueno. Ese es el objeto, ¿no?
de todos modos, para abril, yo ya empiezo el programa. El primero que voy a estar es en Bilbao y después estaré aquí. Yo creo que aquí lo haremos en mayo, ¿no? Para que a mí me da tiempo de formar el programa. Porque es mayo, junio, julio, ¿no? El programa, ¿no? O sea, es abril, mayo y junio. Abril, mayo, junio. Y si queda algunos días de julio, como después ya sí, el siguiente trimestre no hay nada, también se cuenta a veces julio. Por si hay algo, los primeros días. Mayo. El año pasado lo hicimos, este año lo hicimos en mayo. Sí, creo que sí. Mejor mayo, me parece mejor, ¿no? Que hagamos allí en el trimestre de mayo. Bueno. Bien, vamos a ver una versión del budismo. No una versión, porque no voy a entrar tanto al detalle en el tiempo que tenemos, pero sí a ver una manera, por la aclaración que yo hago al final, ¿no? El sendero contra el orden del universo. En realidad, eso es parte de lo que a veces genera curiosidad para preguntarse por qué contra el orden del universo. Y parte de lo que vamos a tratar esta tarde, o la hipótesis que quiero compartir, es esa, ¿no? La manera en que, de alguna manera, esta gran tradición, que está muy relacionada con la enseñanza teosófica, aunque la teosofía abarca todas las tradiciones, esta influye mucho. Influye mucho porque hay una concepción no tan religiosa como otras tradiciones, ¿no? Realmente el budismo no es tanto una religión como una filosofía, una manera de ver el mundo. Y eso lo hace diferente. Por eso la afirmación que pongo en la parte de abajo. Otras se emparentan sobre todo la línea mística de algunas tradiciones como la del Islam, los sufís, o los taoístas, pero no el taoísmo clásico, sino el místico, ¿no? O en el caso de la India, los místicos, los Advaita Vedanta también, ¿no? Se acercan a esta visión. Realmente el budismo es como una reforma del hinduismo que estaba demasiado estructurado por los brahmines, ¿no? La estructura religiosa en la India. Los 4 nobles verdades, con esa necesitamos empezar, porque de ahí se deriva el óctuple sendero. Es la enseñanza es la esencia de las enseñanzas del budismo. En realidad estas 4 nobles verdades son importantes porque el mismo Buda dijo que siempre se habían enseñado y aparecen en el mundo cuando aparece un Buda. El Buda no es el primero en surgir. Antes de él hubo otros Budas, en otras épocas y en otras etapas de la evolución humana. O sea, Buda no es un nombre propio, es un significado en el que está el que ha despertado. Y eso nos lleva a pensar o a cuestionarnos la relación de él con nuestra naturaleza, ¿no? El que ha despertado. Como la tradición cristiana lo menciona, y lo menciona sobre todo Pablo, aunque el budismo es anterior al Buda, el budismo es anterior al cristianismo, unos 500 años antes fue cuando surgió el budismo. Estamos hablando de un concepto interno, el Buda o Bodhi, o ese aspecto que despierta, todos lo poseemos, como el Cristo interior que decía Pablo, ¿no? Cuando el Cristo interior en ti nazca, cuando emerja esa parte que ilumina tu naturaleza. O sea, todos llevamos en sí la semilla de la iluminación, del despertar, de salir de esta cueva. Y para eso el Buda propuso o volvió a repetir lo que otros Budas habían mencionado en épocas anteriores, las famosas 4 nobles verdades. ¿Cuáles son? Toda vida es sufrimiento. Ustedes dirán, ¡ay, qué nihilista, qué! Porque mucha gente critica el budismo porque le parece que es un poquito, ¿qué? Sufridor, ¿no? Todo es sufrimiento. Analícenlo bien. ¿Cómo es nuestra vida? Yo no estoy hablando, porque el mismo Dalai Lama lo dice, no estamos hablando de que somos, que todo está gris y oscuro todo el tiempo de toda nuestra vida, no. Hablamos de que la vida en sí del ser humano está, ¿qué? Siempre envuelta en sufrimiento,
porque los deseos que tiene, cuando hablo del ser humano hablo de la personalidad, ¿no? Acuérdense, estamos hablando de personalidad, no de la esencia superior. Siempre está rodeada la personalidad, porque su naturaleza es así, de deseos. Siempre queremos satisfacerlos. Y satisfacer desde el más básico: alimento, cobijo, seguridad. Y ya después vendrán otros que no son tan básicos. Si ustedes lo analizan, cuando no los tenemos, ¿qué nos ocurre? Hay sufrimiento, hay preocupación. Ahorita está de moda sufrir. Y digo de moda porque con el tema de la crisis, pues caray, ¿quién no está preocupado? Por lo menos hablo de la gran parte de las personas. ¿Qué va a pasar al fin de mes? A ver si le alcanza. Ya, ahorita están llegando ya los recibos del gas y de la luz. Yo los vi hoy y dije, bueno, pues vamos a ver cómo pagamos. ¿Sí? Y eso pues siempre causa a la persona una inestabilidad, una ansiedad, ¿no? ¿Cómo puedo hacer esto? Dado que tengo otros recursos que cubrir también, como es el alimento, ¿no? Eso es lo que el Buda llamaba en general el sufrimiento. Todo aquello que la personalidad le desasosiega, le descontrola, le genera ese estado de preocupación. Y si ustedes lo analizan, creo que siempre estamos en ese estado, si no la mayor parte de los seres humanos, si no podríamos hablar de excepciones, pero la gran mayoría siempre estamos con esa especulación, sobre todo en Occidente. Siempre hay una ansiedad, siempre quiero tener algo mejor. Ahora no es tan fácil, pero antes era, pues si el vecino tiene un coche bueno, yo quiero comprarme uno mejor, ¿no? Si mi amiga se compró un vestido de no sé qué, pues yo también quiero comprarme otro. Todo ese tipo de elementos es lo que el Buda llamaba sufrimiento. Es el anhelo ignorante. La causa del sufrimiento es esa ignorancia por anhelar cosas, por desear cosas, desde las más materiales hasta las más sutiles. Anhelo tener conocimiento, anhelo ser mejor, anhelo que la gente me reconozca, muchísimas cosas. Y vamos cada vez sutilmente. Anhelo desarrollar mi espiritualidad. Mientras tengamos deseos muy fuertes de ser espirituales, es más difícil que lo seamos. Cuando ustedes y yo dejemos de anhelarlo y lo vivamos, las cosas cambian. A veces el anhelo, el deseo de ser más desarrollado es un bloqueo, un obstáculo. ¿Se puede conseguir la suprensión de esa ignorancia, de ese sufrimiento? Sí se puede. O sea, primero sufrimiento, después lo que la causa, la ignorancia, después que se puede, sí se puede, y finalmente que el camino noble o el óctuple que permite al ser humano eliminarlo, eliminar el sufrimiento. Serían estas las 4 nobles verdades que una gran parte de estudiantes conocen y que se ven constantemente, y esto viene en el material que les he pasado, creo. Si no viene eso, viene en general. Fue un momento de su iluminación hace 2500 años que el Buda realizó estas 4 verdades. Estas verdades son eternas, es decir, siempre existen. Y díganme ustedes si podemos dudar del sufrimiento. Ninguno. Recuerden, ¿qué se acuerdan ustedes más? ¿De los momentos agradables o de los momentos que más han sufrido? Casi siempre se quedan más grabados los que nos han hecho sufrir más. Yo no digo que no recordemos momentos placenteros, pero son tan pocos que la mayoría caemos en el otro, ¿no? La falta de, o en el dolor por la pérdida de alguien que amábamos, o en la enfermedad que me produjo algo y que sufrí, ¿no? Etcétera, etcétera. Independientemente de la existencia del Buda, estas verdades no son creadas por el Buda, son simplemente descubiertas por los Budas. Y Siddhartha Gautama, el Buda, el que se iluminó hace 2500 años, la descubrió bajo un árbol, el árbol famoso Bodhi. A pesar de las tentaciones que ustedes ven acá que le rodeaban y que se las mandó Mara, la divinidad del deseo, él pudo salir adelante porque estaba totalmente decidido a liberarse, a despertar. No sé si vieron ustedes hace tiempo una película que se llamaba Gunas. No, Gunas no.
Lo del desierto, ¿cómo se llamaba? Las gunas son unos aspectos de la estructura de nosotros. ¿Cómo se llama? Una película donde salen unos gusanos inmensos. ¿No la vieron hace tiempo? Dunas se llama. Dunas. Sí, ¿verdad? Sí, Dune. Que hay libros muy famosos porque son una ciencia ficción muy buena. En él el personaje principal tiene que despertar. Y en el proceso de su desarrollo para llegar a despertar, él constantemente anhela ese despertar. ¿Despertar de qué? De la ignorancia de creer que este mundo es esa fantasía y de que el ser que nos habita es el verdadero. Nosotros creemos que somos esto. Esto es solamente una copia temporal de algo más profundo que emergerá en su momento cuando la evolución no nos permita, y más bien nosotros decidamos que eso suceda. Hay que hacer un trabajo, y parte de ese trabajo el Buda lo hizo. O sea, ¿qué quiere decir? ¿Que despertar es posible? Sí, porque lo han hecho seres antes que nosotros. No es una quimera, no es algo imposible, no es un sueño, es una realidad, pero eso requiere un proceso. Y él señala este óctuple sendero como una vía para hacerlo. No dice que es la única, pero dice que es una vía. Buda enseñó las 4 verdades comenzando por describir sus características. En segundo lugar, él enseñó sus funciones y en tercer lugar el resultado que experimentamos una vez que realizamos estas verdades directamente, el óctuple sendero. 3 elementos son básicos en su enseñanza: la base, el camino y el resultado. ¿Sí? Si sintetizamos cómo enseñó, él dijo, hubo una base, sufrimiento. ¿Cuál es el camino? Suprimir la ignorancia. Y finalmente el resultado, se suprime, sí. De acuerdo con la comprensión del camino medio, que así se le llama, la comprensión de las 4 nobles verdades implica hablar de 2 niveles, y es acá donde me interesa. Un nivel burdo o verdad provisional, y un nivel sutil cuya base se encuentra en sus enseñanzas definitivas sobre la naturaleza de la realidad. ¿Qué quiere decir con esto el Buda? Hay un nivel burdo de su enseñanza y un nivel sutil. ¿Por qué piensan ustedes que él propuso dar su enseñanza en 2 niveles? ¿Por qué piensan eso? Para que se viera para verlo en dos formas distintas. Bueno, para la gente, bueno, para la gente, la mayoría de gente y el pequeño grupo que quiere seguir el... Acuérdense que nos dijo el Maestro Jesús: a vosotros sois es dado conocer los secretos de mi Padre, le dice a los apóstoles. Pero a la gente les hablo con parábolas porque son como niños. ¿Se acuerdan ese pasaje? Entonces, sí es cierto que había una enseñanza oculta en el cristianismo, sí, aunque lo nieguen algunos. Pero no se la daban a cualquiera, se la daban al grupo selecto. Siempre ha habido eso. Y de otra manera, pues con historias, porque las parábolas son bonitas, no digo que cuentos, historias con mensajes muy poderosos, y el Buda tenía esa misma técnica. Daba una enseñanza en el nivel burdo o verdad provisional para la gran parte de los que lo escuchaban, y una especial para los avanzados y que ellos entenderían lo que estaba diciendo. Esto es muy importante. Él no negaba que había personas que no podrían entender la otra enseñanza, porque el desarrollo de la conciencia de los sujetos no es la misma. Todos tenemos un grado de madurez de nuestra conciencia, no es igual en ninguno. Y es más, si ustedes analizaran los grados de desarrollo que tenemos ahorita acá presentes, les aseguro que hay tantos desarrollos como personas sabemos acá, ninguna va a ser igual. Los médicos dicen que ningún estómago es igual. ¿Sí? Que cada estómago es un universo, es diferente. Y lo que a uno le va bien, a otro le cae mal. Y a otro ni caso le hace. O sea, es todo muy especial. Somos un microcosmos muy particular. Entonces, al hablar de madurez del alma, no es la misma en todos. Algunos captarán las sutilezas, otros les costará más. Porque cuando leemos un libro interesante y lo volvemos a leer un año después, descubrimos cosas que no descubrimos la primera vez? No sé si les ha pasado.
porque ya el grado de madurez ha cambiado de un año a otro. Sería la locura si no lo pasara eso, ¿no? Y a medida que ustedes vayan haciendo un trabajo interno o que vivan de una manera un poco más consciente, cuando vuelvan a leer ese libro volverán a encontrar cosas que no le habían visto la primera vez, ni la segunda. Eso es lo que muestra el cambio de la conciencia y de su madurez. El nivel burdo o la visión mundana, que así la llamaba él, correcta de las enseñanzas, llevaba al buscador a lograr un renacimiento más elevado como un ser humano o como un dios. Aquí se acuerdan ustedes de la rueda de la vida, del budismo, que hay los diferentes niveles de planos de conciencia, y está el de los dioses, o dioses, pues está lo de los titanes, y pues está el de los humanos. Entonces, una parte de la enseñanza está dirigida para el público en general, y para que, como en el cristianismo, la versión pública sea para ayudarlos a ¿dónde? A llegar a ese estado de placer, de desarrollo, porque han vivido una vida, entre comillas, moralmente, desde el punto de vista del alma, aceptable, a pesar de pues, nuestros pecadillos y todas las cosas que llevamos a cabo. La visión mundana correcta hace referencia a la ley kármica y sus efectos. O sea, no podemos evitarlo. El que siembre recoja. Como decía también Pablo en el libro de los Romanos, en el Evangelio, ¿no? El que siembra espinas, recoge espinas. El que siembra rosas, recoge rosas. Nadie engaña a Dios. Ustedes y yo recogemos lo que hemos sembrado. Si por lo contrario desarrollamos la comprensión sutil de la existencia de las cosas, habremos entendido de que la originación interdependiente está ¿qué? Vacía. ¿Qué es la originación interdependiente? Todos ustedes y yo estamos ¿qué? Interconectados. Aunque aparentemente veamos una separación, a nivel real no hay separación. A nivel real todos estamos en una especie de... como la araña hace su red, así estamos todos, unidos. Hay conexiones, y esos espacios que vemos vacíos están plenos de energía y de materia que vibra a otra frecuencia que la vista no puede captar ni los sentidos. Pues a ese nivel, a pesar de que es un nivel en que aparentemente podríamos decir que está ¿qué? Vacío. La vaciedad para la mayoría nos causa ¿qué? Un poco de especulación y de temor. El temor de la nada. No es que no haya nada. No es eso, no es ese término. Es que todo lo que vemos, a pesar de que ustedes y yo lo creamos real, es que una ilusión, una gran ilusión, como decían los hindúes, maya. Una gran ilusión necesaria para evolucionar. Sin ella no podemos dar los pasos necesarios. Nos quedaríamos, no sé, limitados porque la mente no se hubiera despertado, por lo menos en la primera fase de la evolución humana. ¿Se acuerdan? A mediados de la tercera raza, el hombre adquirió la mente y pudo distinguir el bien y el mal, y ahí empezó la ley kármica a funcionar. Pues a pesar de eso, la mente sirve como puente para liberarnos, para despertar. No es suficiente ese despertar, es el primero. Ahora tendrá que venir ¿qué? El verdadero, el segundo. Despertar del despertar. De no creer que la mente lo es todo. La mente es una gran herramienta, es un medio, pero la mente que a veces nos llevará, no a veces, nos llevará a liberarnos, también nos puede ¿qué? Aprisionar. Como nos tiene aprisionados a la gran parte. Las dos verdades a las que se menciona es el de las apariencias y el de la realidad misma, que acabamos de decir. Se corresponden con la comprensión del mundo basada en la apariencia y la comprensión basada en la realidad, la verdadera forma de ser de las cosas. Si alguien ha escuchado a los físicos cuánticos cuando hablan de la naturaleza de la materia, sabrán ustedes que cuando se van a los niveles atómicos, las distancias entre el átomo y los electrones son tan lejanas como los planetas entre nosotros.
Uno no puede creer que dentro de la estructura atómica haya esas inmensas distancias y que tras los átomos y el núcleo y la descomposición del núcleo y las partículas nucleares se siga yendo y después se encuentra ¿qué cosa? Que no hay nada, hay un vacío. Entonces la gente dice, bueno, entonces ¿qué hay? ¿Qué hay sólido? ¿Qué hay real? Para nosotros nada. Aunque, por otro lado, necesariamente hay una sensación de realidad para que podamos evolucionar. Sin eso no podríamos avanzar. Esta afirmación me gustó y quise sacarla. Todo lo que te molesta de otros seres es como una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. ¿Qué opina? Todo lo que les molesta de otros seres es como una proyección de ustedes mismos. Analicen quién les molesta. Ya nomás con eso sabrán por qué. No, a mí me molesta, oye, déjame ver si me molesta. Sí, hay uno que me molesta. Sí, y me molesta cuando abre la boca. Porque dice cada cosa. Entonces yo digo, bueno, ¿por qué me molesta cuando abre la boca? ¿Sí? ¿Qué hay en mí que reacciona ante esa situación? Probablemente porque me falta cierta comprensión. O sea, esa persona a mí me produce una molestia, pero a la vez me hace descubrir que me falta no comprensión, paciencia, a lo mejor más comprensión por el nivel de conciencia que tiene. Eso es a cierto nivel, probablemente haya más, no lo quiero buscar porque no me gusta mucho. Pero uno hace un buen ejercicio cuando uno analiza por qué fulana o sutano me desagradan y cuando los veo me molestan. Y lo peor será que cuando los ven y dicen ustedes, pero es que no me ha hecho nada como para que me moleste. Ahí están ustedes haciendo una proyección tremenda de su propia problemática. Porque puede haber gente que hable muy fuerte y les moleste, ¿o no? Está gritando. Bueno, de momento me molesta un poco el grito, pero bueno, no pasa nada, no me enojo, simplemente siento un poco así. Pero de repente alguien que ni siquiera abre la boca lo veo y ya me pongo todo molesto. Si no he hecho nada. ¿Se acuerdan cuando tratamos el tema de la sombra? Una proyección de la sombra. ¿No? Tiene que ver con eso. Pero esta afirmación de Buda es muy, muy interesante. Todo lo que te molesta de otros seres es solo una proyección de lo que no has resuelto en ti mismo. Una muy buena sugerencia para investigar. ¿Sí? Y creo que yo, en lugar de haber puesto la pregunta, vale la pena que lo cuestionemos. ¿Qué me molesta de otros seres? También, ¿qué me atrae de otros seres? ¿Qué me gusta? Porque por un lado la polaridad es que me moleste y lo contrario sería, la otra parte polar sería ¿qué? ¿Qué me gusta? A ver, díganme ustedes qué les gusta de alguien. Abran la boca, no tengan miedo. El que no abre no entran moscas. La bondad, la por sinceridad, ejemplo, la bondad, la nobleza. Yo, por ejemplo, y usa que dices bondad, a mí siempre me ha apasionado la bondad de la Madre Teresa. Una vez vi un programa en la tele, en la 2, muy bueno, su vida, una biografía de ella. Y su lucha interior, porque ella en el fondo tenía un vacío tremendo existencial. Mira, ¿quién lo iba a pensar, Una mujer tan entregada, tan sacrificada, porque yo no lo podría llamar de otra manera, tenía una lucha en un vacío, porque no se sentía vacía de Dios, ella lo decía. Imagínense la tremenda sensación. Contradicción. Una gran contradicción. Y eso te llama la atención. Pero bueno, ¿por qué nos atrae?
una persona, no hablemos de lo que nos molesta, sino de lo que nos gusta, porque de alguna manera ese aspecto yo lo llevo sin desarrollar probablemente, o lo llevo y no me lo acabo de aceptar, no me lo acabo de creer. A veces vemos a personas muy sinceras. Mira, me agrada esa persona porque es sincera, es auténtica, y mucho de eso quiere decir que nosotros somos o estamos por ser. Porque, ¿por qué ustedes dicen eso? Hay una idea también en nuestra educación de no aceptar nuestras cualidades porque eso no se ve bien, no sé. Nuestros padres quizás nos decían que eso era un poco de vanidad, ¿no? No sé si se acuerdan ustedes. Cuando alguien te dice algo, pues tú debes dar a entender que no, pues que no es así, ¿no? Todos tenemos cualidades y tenemos debilidades. Y cuando admiramos en alguien algo, como también deploramos algo de alguien, ambas cosas pueden estar en nosotros, porque son como polaridades, ¿sí? Amor y odio. Y hay otras formas. Lo interesante acá es que reflexionemos en este tema. ¿Cuál es ese famoso noble camino, el óctuple, que está basado en las 4 verdades? Fíjense que el símbolo es una rueda, porque tiene ¿cuántas? 1, 2, 3, 6 y 2, 8. Y ustedes van a ver este símbolo mucho en los templos budistas, la rueda del óctuple sendero, donde todos se centran al final en el ¿qué? En el centro, donde todos se vuelven unidad. La rueda, le llaman la rueda del Dharma, donde cada rayo representa un elemento del sendero. ¿Cuáles son esos elementos del óctuple sendero? Que se divide en 3 características básicas: sabiduría, conducta, ética y entrenamiento de la mente. Fíjense qué interesante. O meditación. Primero, sabiduría. Segundo, la conducta. Eso lo tienen en el material. Tercero, la práctica. No podemos, y esto lo decimos mucho en teosofía, no podemos avanzar si no hay práctica de meditación. Digan lo que digan, quien lo diga. Si ustedes se conforman solamente con teorizar, con quedarse con las ideas que son muy bonitas, con leerse todos esos libros, que es muy importante desde un punto de vista para tener un marco, y no paso a la práctica, y la práctica significa poner en práctica las verdades que he descubierto y meditar, va a ser difícil la transformación. Sabrá mucha teosofía, pero la diferencia entre ustedes y uno que va por la calle que no sabe nada, en su forma de vivir, no es muy diferente. ¿Sí? Eso es lo que hace diferente al ser humano en todas las tradiciones religiosas. Por eso en las religiones hay los ortodoxos, que más teorizan, y los místicos. Y a las religiones nunca les han gustado los místicos, porque siempre están que son diferentes y se escapan. ¿Por qué encarcelaron a San Juan de la Cruz? ¿Por qué rechazaban mucho a Santa Teresa de Jesús? ¿Por qué San Francisco de Asís no era muy bien visto? Porque no seguía el canon que le obligaba, como en la tradicional enseñanza cristiana, de ahora todos por acá. Ellos lo pasaban, porque los místicos son, en común de todas las tradiciones, son la misma línea: la suprensión del ego y la práctica diaria de aquellos principios que nos llevan a la liberación, al despertar, como decía el Buda. Para rehabilitar y desacondicionar la mente es muy importante el entrenamiento de la mente, y solamente una de las técnicas, que no digo que sea la única, es la meditación, la disciplina para poder descondicionar a la mente. ¿De qué estamos condicionados? ¿Ustedes qué piensan? Que no están condicionados. ¿Quiénes creen que los condicionaron? Pero de cajón. Sus padres. Y no porque ellos quisieran, sino que cuando ustedes fueron educados, por el ejemplo o porque les indicaron, ellos trasladaron todas sus cosas buenas, pero también todos sus condicionamientos. Y el niño y la niña lo absorbieron. Y después uno decía, bueno, es que soy así. No eres así. Absorbiste
un condicionamiento que a lo mejor te encajaba porque tú traías ya elementos y simplemente encajó, como dice la ley kármica, ¿no? Naces en una familia con unos padres determinados para que tú desarrolles las lecciones no aprendidas. Pero esa familia vibra en función a tu karma personal. Y por vibrar así, yo nací ahí. Entonces hay cosas en ese sistema familiar que están a tono conmigo. O sea, nadie está fuera de lo que no. Siempre todos hemos nacido en los medios adecuados para nuestra evolución, aunque a veces esos medios sean muy difíciles. ¿Sí? Primero, sabiduría. Del sánscrito. Aquí viene la palabra en pali, pero bueno, visión o comprensión correcta. ¿Qué es la visión o la comprensión correcta? Que no voy a entrar tanto a la filosofía porque nos vamos a llevar todo el tiempo. Ustedes cuando ven las cosas, ¿las ven o las observan? Las vemos. No las observamos, las vemos. ¿Por qué? Porque nuestra mente está tan atareada en un montón de cosas que vemos pasar a una persona que conocemos y no la vemos. ¿No les ha pasado? Que vamos en nuestro mundo ahí girando, en nuestras preocupaciones. Ay, tengo que ir a pagar los gastos de la casa o la hipoteca, o con quién voy a comer, o con quién voy a pasarla bien. Y vemos, yo una vez vi a mi papá en la calle y me vio, y yo pasé y me dijo, te iba a dar yo un sopapo, me dice. ¿Cómo que no me viste? No, papá, iba yo pensando en mis cosas, pues sí. Nos pasa. O sea, y no solo, esto es una manera sutil. La visión correcta habla mucho más de los seres humanos, del mundo en que vivimos, de estar presente en el ahora. Es toda la base de la teoría del mindfulness, la mente completa. Hoy leía yo un párrafo de un libro que se llama Meditando cada día, de un francés, buenísimo el libro, a mí me gusta mucho, sobre el tema de esta disciplina. Y él decía, como lo dicen otros, no descubre nada. Dice, cuando usted está caminando, y no la mitad caminando y la mitad pensando en problemas. Cuando usted está comiendo, y no comiendo físicamente, y la mitad todo está en otras cosas, y la boca automáticamente se lleva el alimento a la boca, ¿o no? Esto es el Zen, ¿no? Filosofía. Bueno, eso viene de la esencia de la enseñanza. No, de budista también. Todo es de ahí. Bueno, porque después del Buda vino el Zen, ¿o no? Lo que pasa es que bueno, la variación de... cuando el budismo se implantó, se desarrolló en la India, el rey Asoka mandó misioneros a todas las zonas que él conocía del mundo. Y el budismo entró primero al Tíbet. Y ahí se formó el budismo tibetano cuando se mezcló con el Bon, la religión de ahí. Pasó también a China. Y ahí se formó, al mezclarse con el taoísmo se formó el Shan. Y siguió para arriba y llegó a Japón. Y cuando se mezcló con la religión esta Shinto, la sintoísta, ¿no? Se formó el Zen, el Zazen, famoso Zen. O sea, vean el poder del budismo y de su capacidad de sincretismo. Y después también para muchos países de Asia. ¿Y qué pasó en la India? Pues que poco a poco perdió influencia. Es muy interesante el estudio de por qué el budismo, donde nació, después casi desaparece. Ahora ha vuelto. Pero ha vuelto por los tibetanos que se están desaparramando por toda la India, ¿no? Hay muchísimos centros. Bien, segundo, pensamiento o determinación correcta, conducta ética. Esto habla mucho más de muchas cosas. Creo que todos tenemos ciertos valores. ¿No es así? Por ejemplo, la justicia, ¿no? Creemos en la justicia. Aunque lo que veamos alrededor no tenga nada de justicia, pero bueno, ¿o no? Yo estaba escuchando el otro día un programa muy interesante sobre el tema de la justicia. Dice el 65% de los españoles, y cuando hablo de españoles pues incluyo a Cataluña, no confía mucho en la justicia. 65% es mucho. ¿Por qué? Porque ve la situación
cómo los peces gordos se escapan y a los peces pequeños, por un caso de esta chica. Ese artículo salió el otro día en el periódico. El periódico, se llama El Periódico. En la parte de atrás, en la contraparte, escribía ella, es una famosa, creo que es locutora en TV3. Decía, como esa mujer que se encontró una tarjeta de crédito para darle de comer a su hija, le iban a meter no sé cuántos años. En cambio, los peces gordos andan por la calle, habían robado 23 o 25 millones, como el conocido de este teatro de música, no menciono nombres, pero ya saben ustedes. O sea, esas cosas, más que de repente le doy la libertad a alguien, ¿cómo le llama? Estos señores que les dan de repente los sacan de la cárcel, los indultan. Algo, o sea, y decía la autora, un pueblo donde la justicia no es clara y donde se empieza a desconfiar, después cada quien hará lo que quiere porque vio que los de arriba lo están haciendo. Eso es un peligro. Entonces, cuando hablamos de conducta ética o pensamiento o determinación correcta, que le llamamos sila, tiene que ver con esa forma de vida, si creemos en la justicia o en la verdad. Platón tenía 3 valores, ¿no? La belleza, lo justo, lo bello, me falta uno. La bondad, la belleza. Y lo bueno, ¿no? Y lo bueno. Y lo bueno. Lo bueno, lo justo y lo bello. Y lo bello, sí. Que son 3 aspectos de la deidad, o de aquello que él llamaba deidad, ¿no? Y ahí nos vamos a enfrentar de que si eso es así, nosotros llevamos eso. Por eso también hubo una etapa en que los valores de la verdad, no se acuerdan que la verdad era muy importante, no había que mentir hasta donde era posible, etcétera, etcétera. Ahora se miente porque se miente para todo. ¿Qué pasa cuando nosotros no vivimos aquello que profesamos? Lo que le llamamos coherencia. Falta de coherencia, falta de integridad. En la película de Excalibur, si la vieron, cuando le preguntan a Merlín ¿cuál es el valor más importante? A mí siempre me gusta esta parte. Le dice a Arturo, Merlín estaba así como distraído, ¿cuál es el valor más importante? Él dice, la verdad. Cada vez que una persona miente, algo de la vida se muere. Y mentimos o no. Sea consciente o inconscientemente, mentimos. Y después nos sentimos mal o nos lamentamos de que nos va de una manera o de otra, pero nosotros provocamos muchas cosas. A veces estamos desesperados porque las cosas no salen como hemos querido. Y empezamos a creer que tenemos ahí alguien que nos está haciendo algo. No es nadie, soy yo. Porque muchas veces llevamos a cabo actos que no soy consciente, pleno. 3, hablar correcto. Ahí empezó el tema complicado. Hablar correcto es hablar con la verdad. Acuérdense lo que dice ese pensamiento. Si vas a hablar y no es verdadero, bueno y útil, mejor cállate la boca, decía a los pies del maestro Krishnamurti. Yo a veces me pongo a ver, cada vez que voy a hablar, ¿es verdadero? Bueno, sí. ¿Verdad? Bueno. Sí, útil. Bueno, no creo mucho. Entonces me quedo así, no lo digo, no. Pero no siempre. No, si fuera así, les aseguro que la mayoría estaríamos callados todo el tiempo, ¿o no? Porque no hay utilidad de muchas cosas. Hablamos como, ¿han visto esos programas de televisión de Sálvame? Uy, madre mía, ¿eh? ¿Verdadero? ¿Quién sabe? Bueno, no creo. Útil, tampoco. Menos, yo no sé por qué, pero a la gente nos gusta, bueno, yo no, pero les gusta a la gente ver esos programas, porque ya no estaría acá. ¿Cuántos años tiene? Y ahora no hay un Sálvame, hay un Super Sálvame, ¿no? Deluxe. No, sí, nos encantan los seres humanos esas cosillas. Ese programa es de programa. Pero lo sigue viendo la gente. ¿Qué canal es esto? No, de todo. De todo es increíble. Pero, ¿sabes qué? Como que a veces nos ver a otras personas que hacen sus garrafadas, como que nos consuela. Digo, por lo menos yo no hago esas cosas. Y nos encanta escuchar porque yo no hago esas cosas, pero yo hago otras.
hay un estudio sobre el interés de las personas por ver los plumeros de otros, y no el suyo, por supuesto, ¿no? Cuarto, actuar correcto. Bueno, si hablo correcto, debería yo ¿qué? Actuar correcto. Porque primero es la intención. En el budismo la intención es muy importante. De la intención viene el pensamiento. Del pensamiento viene ¿qué? La acción que viene junto con la emoción y la palabra. O sea, si no hay un antecedente de pensamiento, tanto la conducta como el hablar y como el actuar ya van equivocados. Por eso dice, aprende a disciplinar tu mente. Es que de ahí emerge todo. Porque ¿cuántos de nosotros hemos tenido una buena intención de ayudar a alguien y a la mera hora lo hacemos mal? ¿No les ha pasado? No, pues yo le voy a aconsejar a alguien que no haga esto, y la realidad es que no debía haberle dicho nada. Si hubiera sido capaz de ver más claramente cómo estaba la situación, aunque mi intención era buena, la manera de actuar fue que incorrecta. De todos modos, ahí hay una determinación kármica menor, porque la persona tenía buena intención, ¿no? Medio de vida correcto. Entrenamiento de la mente, medio de vida correcto. Bueno, si yo me dedico a comprar productos en Andorra y meterlos de contrabando, pues no se me hace que sea, hablando muy burdamente, no se me hace que sea un medio de vida correcto. Porque quieran o no, se está dañando una economía y quizá también afectando a muchos negocios, porque pues estoy usando un medio para poder enriquecerme. Yo no creo que sea esa forma, es un poco exagerada, pero hay otras formas más sutiles de lo que llamamos medio de vida correcto, ¿no? Podemos decir que la forma en que yo me muevo en mi trabajo, aunque sea un trabajo administrativo, pudieras hacer que no fuera lo más correcto, porque mi conducta fuera muy especial, en contra de los intereses del negocio o de mis compañeros. Esfuerzo correcto. El esfuerzo correcto... Perdona, por decir un inciso. Sí. Al lado pone samadhi. A ver, yo pregunto qué relación tiene el medio de vida correcto con el samadhi, ¿no? Entrenamiento de la mente. Es eso el antecedente. Ah, bueno. Pero el samadhi no es ya como un éxtasis. No, samadhi es la búsqueda de... La búsqueda. Entrenamiento de la mente. Vale, pero como está al lado del medio de vida correcto, ya, de acuerdo. Si es que yo al copiarlo... No, de acuerdo. Lo metí así. De acuerdo. Es cuando el samadhi uno tiene la mente entrenada y entonces ya estás en un estado de conciencia superior. ¿Vale? Sí. Vale. El Buda insiste que este proceso, sí, podemos cubrir algunos, otros nos va a faltar, pero si seguimos estas pautas, podemos ir poco a poco despertando. Vale. Estar presente o conciencia del momento correcta, eso es lo que ya hemos sabido como la mindfulness y todas las meditaciones que conocemos actualmente, que están de moda pero que vienen del budismo. Y por supuesto la octava, concentración o meditación correcta. Si tenemos lo anterior, calmamos la mente lo suficiente para poder entrar a esa concentración. En realidad, si ustedes analizan, la vida de cada uno de nosotros está llena más bien de dispersión, debido a que la mente está constantemente moviéndose de un tema a otro, ¿no? De una necesidad a otra. Estamos haciendo algo y queremos hacer dos cosas al mismo tiempo. Estamos comiendo y queremos ver la tele y comer. Deberíamos comer y después ver la tele. Ahora, no seamos exagerados. Podemos a la semana practicar 2 o 3 actos plenamente e ir entrenándonos así, ¿no? Estamos tan condicionados a hacer 2 o 3 cosas que es muy difícil romper ese condicionamiento. Entonces, ¿qué recomienda, por ejemplo, la técnica de mindfulness? 2 o 3 veces a la semana, el día que usted quiera, diga, hoy comeré porque comeré. Y no va a haber nada que no sea la comida, el saborearla, cómo me siento adentro, cómo me siento afuera, etc. Otra, cuando camino por la calle, hoy caminaré sin estar consciente, pensando en ninguna otra cosa y consciente y fluyendo.
Entonces poco a poco acostumbraremos a la mente a concentrarse en lo que se hace y no hacer 2 o 3 cosas al mismo tiempo. Eso es muy difícil, ¿no? ¿Eh? Eso es muy difícil. Pues sí, porque lo más fácil ha sido la dispersión, ahora hay que voltear. Inconscientemente, o sea... Sí se puede, pero hay que empezar algún día. La senda óctuple del Buda era un sendero en el que se entraba voluntariamente contra el orden del universo. ¿Por qué digo esto? Todas las anteriores tradiciones, y yo puedo mencionar aquí algunas como las griegas, las romanas, las de confucianas de China, incluyendo el cristianismo, el taoísmo, etcétera, incluso las babilónicas, todas enaltecen o se basan en las leyes de la naturaleza. ¿No es así? Hay que imitar a la naturaleza, hay que ir con la naturaleza. Les leo un párrafo de este famoso emperador, ¿se acuerdan que era filósofo? Marco Aurelio. No sé si ustedes han leído algo de él. Alguna frase, sí. Dice, la última frase, reflexionando sobre todo esto, porque él dice, qué ínfima parte del infinito e insondable tiempo le está asignada a cada hombre, porque muy pronto se disuelve en lo eterno, y qué pequeña porción es de toda sustancia un ser humano, qué ínfima porción del alma universal a la que pertenecemos. Vean las preguntas de un emperador que era un emperador filósofo, pero dice al final, bien, y sobre todo, qué pequeño terrón de tierra en que te arrastras. Reflexionando sobre todo esto, considera que nada es grande excepto actuar como induzca a la naturaleza y sobrellevar lo que traiga la naturaleza en común. El hecho de que la naturaleza dictara sus reglas y sus leyes normalmente estuvo siempre ligado a todas las grandes tradiciones, incluyendo el cristianismo. Solamente el budismo va contra ¿qué? Ese orden. Porque normalmente las reglas éticas y morales estaban dictadas por un Dios. ¿No es así? En el monoteísmo. Por Alá, por el Dios Padre o la Trinidad, y por Moisés o Jehová, ¿no? En el monoteísmo. Y si se van ustedes a las otras tradiciones, a la griega, por Zeus y compañía. Y si van a las romanas, por parecido. O sea, siempre había habido una especie de divinidad que dictaba las normas para poder portarnos bien. En el budismo no lo hay. Porque no hay un Dios como lo manejan las demás tradiciones. Y no es que no haya un Dios, es que no hay un Dios antropomórfico. El budismo considera que todo está compenetrado por aquella deidad, como le llamaba Blavatsky, la seidad. Muchas veces hemos discutido, comentado en la enseñanza teosófica, porque también en algún momento se ha acusado al teósofo de ser un ateísta un poco, ¿no? Y no por otra cosa, no me refiero a gente cristiana, teósofa, que tiene pues, el concepto de Jesús el Cristo y nadie se lo puede negar y está muy bien. Pero si se van a fondo y la enseñanza, por ejemplo, en Cosmogénesis, ustedes verán que tras de todo, la manifestación es algo que no es un ser. Porque si fuera un ser sería finito. Y si es finito, no es el origen. ¿Pueden comprender eso? Bueno, pero pone en el Taimni, pone absoluto. Bueno, y otros filósofos. ¿Y absoluto qué es? No es algo que empezó y que terminó. No, claro. Es como la seidad. Blavatsky dice seidad, por decir algo a eso. El absoluto, aquello. Aquello no puede empezar ni terminar. Es más, de aquello emanó el universo. Y además no tiene que ver nada con el universo. Eso es una sorpresa. ¿Por qué? Porque el universo es finito y va a terminar, y aquello no termina porque nunca ha sido ni será. Es. Y esa complicación a la mente le cuesta. Porque ustedes y yo estamos hechos de materia finita y vamos a terminar. Salvo que estemos medio ya iluminadones, entonces sí podremos entenderlo. Perdón, me deja hacer un inciso. Pero el budismo hablo del karma. Karma es una ley. Sí, pero estamos hablando de dos niveles.
El nivel para el que habló el Buda, que es el nivel simple de la población, ahí habló del karma. Ah, vale, vale. Yo eso lo dije al principio. Ah, por eso, porque claro que... Y el nivel segundo es el que estamos hablando. Ya, que es aquel que no va de asesinato. No hay. Es más, dice el Buda cuando en una de sus enseñanzas, dice, si usted al final de su camino me encuentra, destrúyame porque yo puedo ser obstáculo para usted. Está complicado, Es como Krishnamurti. Krishnamurti es un budista moderno. Sí, sí. Quien lea Krishnamurti ve que él dice que nada de estructuras, nada de esto, no dioses, no nada de nada. No habla de que no haya algo, habla de que las imágenes que hemos construido pues no van a ningún lugar. Ahora, que son necesarias en un momento dado, sí, porque entonces la persona no es capaz todavía de vislumbrar algo porque la conciencia está todavía jovencita. En otras palabras, las religiones tienen una función, sí, para la gente que aún no puede atisbar en ese concepto profundo de la seidad. Y casi siempre todas las religiones ortodoxas. O sea, son para los más tontos, los más... No hables de tonto, no. Más simples. No, la mayor parte de las personas, la madurez no está tan desarrollada. No todas las almas entramos igual a este universo y a esta evolución. Unas entraron primero, después vinieron otras y después otras. Vinieron por oleadas. Las que vinieron primero son más avanzadas y las segundas, pero las terceras no tanto y las cuartas menos. Entonces no podemos a nuestros hermanos calificarlos de tontos porque no lo entiendan. Están donde están y hay que aceptarlo. Es una fase de la evolución. Sí. Y la religión cumple un cometido, sí, en ese nivel. Pero para el estudiante avanzado dice, sí, ya pasé ese nivel, voy a otro escalón, ahí es donde yo estoy. Y ahí es donde quiero que estar. Donde ya no consigo una imagen. Por eso el Buda está contra ese orden, porque el orden ha sido creado para las personalidades. Es más, como dicen los gnósticos, para que no se escapen de la rueda de la vida. Porque la personalidad sigue alimentando, los deseos y el karma le siguen alimentando y sigue dando vueltas. Se sale de la rueda cuando le dice a la personalidad, fuera, ya no te necesito. Entonces escapa. Pero en el universo ya hay un orden, hay una armonía. El maestro lo dice. La única ley es el equilibrio. Armonía. Yo siento que ese orden y esa armonía está creada para las personalidades, no para las esencias eternas. Por eso el que se libera ya no necesita. Es más, la astrología dice lo siguiente. Ustedes van a hacer su carta astrológica y les dicen lo que es el progresado y todo eso, ¿no? Que cuando nacieron. Están hablando de la personalidad. Los buenos astrólogos les dicen, cuando el individuo se ha iluminado, se ha liberado, la carta ya no sirve. Porque era para la personalidad y ahora ya el individuo es algo más que la personalidad. A eso me refiero. Y a eso se refiere ese contra el orden que se estableció por el demiurgo para que todas las almas o todos los individuos estuvieran amarrados y no se escaparan. ¿Por qué Zeus no nos dio el fuego? ¿Por qué Jehová o algunos de los Elohim no querían que comiéramos del árbol? Porque íbamos a despertar. Y prohibieron que comiéramos del árbol de la vida eterna. No, si ya despertaron con esto, menos por ese. Y ese es el que nos permite estar sobre el orden de este universo. Si lo vemos así, la enseñanza budista nos libera. Yo no digo que los cristianos tampoco nos puedan liberar. Desde el punto de vista místico sí, porque siguen los mismos pasos de todos los místicos, liberarse. Los místicos de todas las tradiciones se unen en un momento y se parece su misma enseñanza, la budista, la cristiana, la maometana, todas son iguales, los sufís. Porque no siguen el orden, siguen ¿qué? El antiorden, liberarse, despertar de este universo y ver que solamente es una ilusión. Ver que solamente es ¿qué? Matrix, una Matrix. Sí, pero perdona, astronómicamente los planetas siguen las estrellas, las galaxias, los matemáticos. Todo sigue, pero qué maravilla. Eso es, ¿sí? Pero eso es para el bonita personalidad que está encantada y ver. No, de acuerdo, ya te entiendo. Para el que se quiere liberar, eso ya es una ilusión. Ya. Es más, mientras nos atraiga el universo, nuestro mundo, nuestra forma de vida, estamos apegados y estamos todavía en el juego. Sí. Y no estamos hablando de que esté mal, simplemente es el grado en que estamos. El día en que no nos apeguemos a nada,
O que ya no es apegarse, como decía, bueno, yo di un taller sobre el apego. O sea, cuando usted tenga una relación, la que sea, pero sepa que algún día va a terminar, perfecto. Puede usted seguir la relación sin problema. ¿O no? Sí. ¿Quién piensa en eso cuando tiene una relación? Sobre todo que está enamorado o enamorada. Ninguno, ¿no? No queremos que acabe nunca. Pues entonces no. El no apegarse es decir, de acuerdo, tengo la relación, amo a la persona, pero sé que algún día terminará. Pero se acabará, sí. Y eso es lo que ayuda a entender no apegarnos. Podemos amar sin apegarnos. Sí. Pero cuando nos apegamos es porque tenemos necesidades tan fuertes. Ya no es solamente el amor, son necesidades personales que no se cubrieron y ahora la persona las viene a cubrir. Y el pretexto es que la persona, si nos hace falta, porque no está. No es esa persona, soy yo que necesito ese tipo de muletas, vamos a hablarlo así, ese tipo de relación para yo sentirme bien. Entonces, debo escudriñar por qué necesito esos aspectos. ¿Qué hay en mí que no los tiene? ¿Y por qué lo busco a través de otros? Cuando yo debería ser libre, sin necesitar a nadie. Y no significa que no estemos con la gente. Estar pero sin estar, eso lo podríamos entender. Estar con los hijos, con la familia, con todos, pero no tener apego con ninguno. Y aunque algún día, y que sabemos que un día se van a ir todos, ¿o no? Aunque nos duele un poco, que no creo que no nos va a doler, pero lo entendemos, porque internamente sabemos que este universo, con todos sus planetas bonitos y todo, se va a acabar algún día. En la psicología, la yoga Daimi, por eso no hace mucho, sí, dice, claro, uno está pegado con sus familiares, con las que tienes más al lado, pero si tú desarrollas el bhakti, o sea, la devoción de lo supremo, digámoslo así, no sé si lo digo bien, como todo es una unidad, entonces cuando estas personas se te vayan, ya tu devoción ya entra en todo. No sé si me explico. Sí, está bien dicho y también lo dice bastante bien. ¿Está bien o no está bien? Sí. Pero esto cuesta mucho. Por eso, es como el que tiene un auto. ¿El auto para qué sirve? Para trasladarnos. No. ¿O no? Me da un servicio. Sí. ¿No es así? Sí. Me facilita la vida. A veces nos las complica porque cuesta tanto ahora mantener un auto, pero bueno. Pero ¿por qué el auto? Lo siento tan necesario, sobre todo los hombres somos muy así, que si le pasa algo yo me pongo como energúmeno. Ya me está poseyendo el auto a mí. Sí. Ya no soy dueño yo de él. Él es mi dueño. Porque estamos apegados a una forma que de alguna manera complementa algo que yo necesito. Sí. Entonces, si estudiamos de esa forma, y lo que dice el Buda, vea por qué se apega. Y no nada más nos apegamos a las personas o al dinero, nos apegamos a las ideas, a nuestra forma de vida, no queremos abandonar nuestras tradiciones. No, aquí a mí me impresiona que los catalanes decidieran suprimir lo de los toros. Sí. Porque con la idea esa de que los toros son una tradición de hace siglos, de miles de años, que ahora ya no vale. ¿Por qué? Porque los toros son una tradición religiosa donde se sacaba sangre para honrar a la gran madre. Y antes no toreaban los hombres, toreaban las sacerdotisas que brincaban a los toros. No sé si ustedes las vieron en Creta. ¿Qué quiere decir eso? Que mantener una tradición, porque estamos apegados a ese pasado y a esa antigüedad, y no nos libera para nuevas posibilidades. Está bien, quien lo necesita, pues lo necesita. Pero el estudiante serio debería cuestionarse. No significa que porque que salgamos de casa y abandonemos. No, significa que amamos más a nuestros padres, pero somos libres, y ellos también. Es amar sin estar apegado. Y ya eso es un reto. Porque siempre que amamos a alguien y nos apegamos es que algo necesito. Y el objeto es el que me lo está dando. Falta el objeto, sufriré. Eso es lo que dice el Buda. Estamos sufriendo todo el tiempo. Porque todo el tiempo se acabará lo que tenemos. Se acaba la tortilla que a mí me gusta, ¿o no? Se acaba la fiesta, se acaba el cine, se acaba... Pues hasta los coches se nos envejecen que compraron. O sea, todo se acaba. Díganme que no se acaba. No hay nada, todo se acaba.
Hasta el amor que a veces dice la gente tener increíble, para muchos alguna vez desaparece. Las leyes del universo en sí mismas no le interesaban al buscador budista de una vía de salida. Quería salir el budismo, o quiere salir el budismo de este orden. Necesario sí, y perfecto, podemos vivir con el orden, que como es la primera fase y la primera visión del budismo, el karma. Pero el estudiante que quiere ir más allá tiene esa vía. Por eso el Buda le hablaba a ese grupo pequeño de estudiantes de que todo es un vacío, de que no hay nada. Y sí lo hay todo, porque esa seidad o esa absoluto lo es todo y a la vez no es nada para una mente finita como la nuestra. No había ley moral derivada de Dios, como lo dije, porque no había Dios, como nosotros nos imaginamos. Pues las leyes mantenían limitada la liberación de la estructura divina de la personalidad. Quieran o no, los sistemas religiosos, sobre todo en Occidente, monoteístas, nos apresan en el cumplimiento de ciertas normas. Yo no digo que tengan un efecto positivo para ciertos niveles de conciencia, sí, pero para el estudiante que quiere liberarse son dogmas que son como grilletes, aquí no te me mueves. Y por eso se traían frito a San Juan de la Cruz, porque ese tipo se quitó los grilletes y los ortodoxos ya le echaron el montón y a la cárcel. Si observa la propuesta del Buda al dar en dos niveles la enseñanza, mejor se comprenderá esta afirmación. La verdad de las apariencias y la verdad de la realidad misma. Ahí está el contra el orden. Era una forma sutil de decirlo. Y ustedes y yo tenemos que decidir algún día, según el desarrollo que tengamos. No se trata de forzar nada, se trata de que todo nazca y naturalmente vayamos desapegándonos sin ningún problema. Porque al final la vida nos desapega, ¿no? ¿Con qué? Con la muerte. ¿O no es así? Ahorita los veo y dentro de unos años no los veo. Ni ustedes a mí. Y con el sufrimiento también. Sí, pero en realidad la muerte o desencarnar es el método más efectivo que tiene la vida para decir, mira, no te apegaste demasiado, pues mira, te quito todo. A ver, ¿cómo le haces? Sí. Pues sí. Y tienes que repetir curso. Y si llego allá y me dicen, oye, no lo lograste, pues repite curso. Ahora tu mujer es tu suegra, ya verás. ¡Ay! Es una broma, ¿eh? No, pero puede suceder. Puede ser, pero mejor lo dejamos así. No, es que hay cambio de papeles, ¿no? En el tema si un sistema familiar que era dado para que yo aprendiera lecciones, no los aprendí, volvemos casi todos y apuntamos, pero ahora cambian los papeles, ¿no? Sí. A ver si ahora entiendo la lección. Y no, mejor de entrada hay que aprenderlo la primera vez, porque ya difícil es estar dándole vueltas al mismo tema. Bueno, no, me quiero quedar acá por la hora y porque si hay alguna pregunta. ¿Preguntas? Tienen el material para que lo vayan leyendo, repasando. Véanse, busquen las 4, bueno, si no tienen libros, en internet aparecen mucho material. Pongan las 4 nobles verdades o el óctuple sendero y miren, aparecen artículos para tirar. ¿Por qué? Porque la enseñanza budista, que en el fondo es una gran filosofía o psicología, ¿no?, nos libera. Nos libera sin dejar de ser cristianos, porque la filosofía budista no es una religión. Aunque en algunos países se ha hecho una estructura de monjes, porque ven que ahí no hay papa, hay monjes. Aunque el Dalai Lama es la cabeza de los monjes del Tíbet. Pero el budismo no tiene autoridad. Eso es lo interesante. Aunque como todos, los hombres hacemos autoridad. Sí, porque es así. No nos gusta verlo, pero es así. Lo importante es que la esencia del budismo es eso, liberarnos de la autoridad, de los prejuicios, de los condicionamientos, despertar, ser libres. Así es nuestra esencia. Y es la que, para mí, más compatible con mi esencia, por lo menos mi opinión personal, respecto a mis intereses de liberarme. No niego que las demás tradiciones ayudan, y tienen cosas increíbles, pero el budismo te lleva más allá de todo.
como dice el Buda, si yo soy un obstáculo para usted, porque ahora me adora y me adora y me adora, destrúyame, porque nada debe haber entre su liberación y usted. Muchas gracias. Muchas gracias. A ver, preguntas si hay. Pues lean el material, no creo que haya problema. Bueno, yo recuerdo un poco Isaac, el discurso en la luz de Asia. Ah, sí. El discurso que hace el Buda, que a mí me conmocionó, me ha impactado mucho. Sí. No sé por qué, en fin, por algo será. Pero no sé, no. Y ahí parece que, bueno, él habla de un poder, habla de, en fin, lo que decía, a lo mejor será por lo que habló como Cristo habló para el pueblo, ¿no? Digámoslo así. Habló de una manera, de una verdad tosca, digamos, lo que has dicho tú, ¿no? Pero, no obstante, impacta, ¿no? Mira, o sea, los astros no preguntan, o sea, siguen y no preguntan, por ejemplo, ¿no? Te dice cosas que quien pregunta no dice nada, quien responde no dice nada. Quiero decir que, bueno, que entonces quedas pero ahí refleja un poder cósmico, sí. una ley natural, para decirlo de alguna manera. A lo mejor tú dirás, bueno, eso es para la plebe, para la masa, ¿vale? Yo no me considero especial, me considero parte de todo el mundo, porque Para todos plebe, necesitamos entenderlo. Para la masa en general. Nosotros somos la masa. Todos. Quizá un poco comprendiendo un poco más la teoría, pero en realidad el tema de la enseñanza... Es un discurso que me impactó, vaya. Sí, y aunque esté... a veces los discursos tienen varios niveles. Discurso. El nivel superficial del que hablamos, y el que puede entender el nivel profundo lo va a entender, ¿eh? Sí. Los grandes maestros hablaban por eso en varios niveles. Por ejemplo, cuando el maestro Jesús habló de los talentos, ¿de qué hablaba? Aparentemente de un premio para el que lo multiplicaba. Hablaba de las cualidades del alma, que si las ponemos en práctica, hay que desarrollar. Estamos hablando de el hombre que daba los premios, era el ser que cuando tú volvías a haber encarnado, haber muerto y volvías a casa, volvías a tu hogar verdadero, que este no es nuestro hogar, recibíamos ¿qué? El resultado de nuestra siembra. O sea, habla a muchos niveles, es lo que tiene la parábola, como tienen los mensajes budistas y de todas las tradiciones. Siempre hay un nivel oculto. Por eso le hablaba a Blavatsky que la literatura tiene 7 claves. Sí. Y se guarda porque los estudiantes avanzados deben ser los que describan las claves que no entiende la mayoría, porque mientras no lo entiendan, quiere decir que el nivel de conciencia aún no llega lo suficientemente a ser maduro. A veces se da el conocimiento, el mismo Maestro Jesús decía, no le deis a los que... no, dice, para vosotros es dado a conocer los secretos de mi Padre, pero a los demás les hablo con parábolas, porque... No se pueden dar perlas a los cerdos. Sí, porque no les dais margaritas a los cerdos. Algo va por ahí. Sí, ¿Qué quiere decir? Que a veces la enseñanza, o muchas veces, la gente a la que se la das, ¿qué hace con ella? La desecha. La desecha, o no lo entiende, o la altera, la utiliza para sus ambiciones. Sí. Y eso, el que la da tiene responsabilidades. Sí, ahora. Y tendrá que responder ante lo que ha dicho. Yo muchas veces en los talleres y seminarios que he dado, una que otra ha tenido a veces un sueño así como diciendo, oye, ahí quien estaba no era... O sea, cuida mucho de la enseñanza que estás dando, para decir en síntesis, ¿no? El sueño me decía, no todas las personas están preparadas para hacer buen uso de la enseñanza. Sí, pero eso cuesta mucho, porque a cada persona tienes que hablarle de una manera... Sí, lo sabes. Tú llegas a un taller como ¿cómo este... lo sabes? ¿Cómo tienes que hablarle a aquella persona? No, es que déjalo que hablar a la persona. Tú llegas a un lugar donde hay 15 o 20, como ahorita que estuve en Alcira, Valencia, allá 20, sí. Y no conozco a todos. Y yo di el taller para todos. Entonces si algunos de los están ahí, o algunos hacen mal uso, o no lo ven mal, o lo que fuera, pues es un reclamo contra mí. ¿Cómo sabe uno? Pues eso es el problema. ¿Cómo sabes? No se puede.
Pero claro, tú tampoco puedes escoger las personas que tienen que venir para darles la... El tema son ciertos temas, yo creo que es ahí donde está. Ciertos temas deben ser muy cuidadosos. Sí. Temas que son más profundos y que requiere, bueno, al menos es mi experiencia, ¿no? Porque yo los reclamos que he tenido a través de sueños son cuando son temas profundos. Es como decir, no lo hubieras dicho, Isaac, hubieras callado la boca. Ya. Porque se usa mal. O porque no lo manejan mal, como dicen, lo prostituye el conocimiento. Es, esa porquería, no sé qué, mira, que hablan de esto, puras tonterías. Eso es muy degradante a la enseñanza, porque no sabe uno darla a la gente que la debe tener. Y te lo reclaman, ¿eh? Yo llevo 30 años haciendo esto y he tenido 2 o 3 reclamos en mis 30 años. Abrí la boca en momentos en que no debía haberla abierto. De ciertos temas. Sí. Pero ¿cómo te lo reclaman? Perdón. Yo siempre los sueños, porque eso es la visión, la manera en que a mí me reclaman. Es como la pesadilla, como hablamos hace rato de la pesadilla. Sí. La pesadilla es llamarte la atención de algo que no estás haciendo bien. O que no lo ves, o que no te das cuenta. ¿Sí? Cuando tienes una pesadilla es algo dentro y dices, oye, fíjate, ¿cómo estás haciendo eso? A través de un sueño desagradable, porque normalmente las pesadillas tienen miedo, ¿o no? Sí. Pues es así. Y yo me he dado cuenta y he dicho, bueno, pero iba yo a saber que algunas personas lo van a mal usar. No dárselo porque lo usa mal. No darlo. Mira, a veces yo siempre me he opuesto, digo, prefiero a veces exagerar por exceso que mantenerme controlado por temor a que el mal uso. Es que yo digo, pues ¿cuál será el peor karma? Yo pienso que el peor es no decir nada porque no quiero que lo mal usen. Entonces, ¿para qué estoy? Tampoco lo puedes hacer. No lo puedo hacer. Claro. Es complejo, ¿eh? Sí. El karma del orador es muy complejo. Sí, que es Cada uno complejo, tiene sí. su forma de ver las cosas y Sí. que tú lo digas no lo puedes, o sea, puedes admitirlo, pero no No lo asimilas. lo asimilas. Pero yo lo puedo asimilar de una manera, él de otra y él de otra. Todos de- Entonces es muy difícil es que todos tengamos el mismo Es que pensamiento es- y la misma forma de es que es así. verlo. Sí. Ahora, yo casi estoy seguro que me lo reclamarán después de la muerte. Me van a decir, oye, ¿cómo decías esas cosas? No, pues de mi modo, ya lo dije. Y les diré, miren, es que yo exageré porque prefiero por paso y no por nada, pues sí. No, sí, no crean que esto es un juego, si me lo exagero. Me lo han reclamado en sueños, me lo van a reclamar después, seguro. Y bueno, a ver qué les digo. Entonces, cuando la audiencia es muy numerosa, No sabes. no se puede hablar de temas muy Mira, profundos. el otro día fuimos a Valladolid y se juntaron 120 personas. El tema era la muerte, que siempre atrae. Ahí no hubo reclamo. ¿Por qué? Porque hablamos por encima del tema de la muerte. Ahora. Pero en alguna ocasión que he hablado de las cadenas, de los globos y de las rondas, me han dado. ¿Cómo hablaste así? No me lo dicen así, pero me lo dicen a través de imágenes y de un sueño que es un reclamo. Porque sí. Ahí aparecía que yo vendía lo muy valioso, barato, y que la persona ni siquiera me pagaba. Ya. Es un símbolo de que estoy utilizando un conocimiento para gente que no le está dando buen uso. Pues es lo que te decía yo. O que a lo mejor lo va a despreciar. Eso, o se va a burlar. Se va a burlar. Quizá hay un conocimiento que no pasa nada, porque pues es un conocimiento que todo el mundo... Pero hay cierto conocimiento que cuando tú te metes duro, pues a lo mejor dices cosas que estaba reservado para no decirlo a cualquiera. Y yo mismo a veces no me doy cuenta porque por intuición lo hago. Es ahí donde viene el reclamo. Dice, eso no le debiste haber dicho. Sí, pero ahí Es complicado, yo hay lo que sé. estar con una atención, bueno, claro, hay que... Sí. Antes de hablar. Bueno, le cerramos el tema ya, ¿verdad? ¿Les parece? Son 8:20 casi. Hacemos la invocación de cierre, ¿eh? A ver, Sí. cierren sus ojos un momentito.